Arratsaldeon, buenas tardes, hablamos de fútbol sala. Dame cancha, tenemos invitados especiales hoy, va a estar Juanan Rodríguez con nosotros, con compañía de Lauro Ibarra, pero todo esto en unos instantes. Nos acompaña el periodista Chema Vallés. Chema, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? De fútbol sala aquí, porque me han retado a hacer relato y yo no voy a hacer relato, lo va a hacer el personal que sabe todo esto. Bueno. ¿Te parece bien? Tú tienes experiencia de relato. Sí, ¿Cuántos años, por cierto, cuántos años en el Diario Vasco? Pues en el Diario Vasco, haciendo relato. 39 años. Bueno, que se dice pronto, ¿eh? Casi un régimen. Parece que fue ayer. Casi un régimen. Sí. Y bueno, pues enseguida hablamos de estas cuestiones. Y tenemos la visita, ya tenía yo ganas de esta visita. Te voy a decir por qué. El San Pedro Tarra, en su categoría femenina, hace muchos años, fue uno de los promotores de Prodegui y de Quirolgui posteriormente. Prodegui y Quirolgui desempeñaron en su momento y siguen desempeñando, esta vez a través de Quirolgui, a través de la Diputación Foral de Guipúzcoa, papel fundamental en la financiación de las entidades, tanto de élite, intermedias e incluso han cooperado también en lo que es la base, ¿no? Y uno de aquellos clubes, que era en la categoría femenina, era el San Pedro Tarra. Yo recordaba con personas que han desaparecido, Beñardo García, presidente del Vidasoa en su momento, Cote Olaizola, que fue otro histórico, pero también Nieves Alza, que no está vinculada hoy al deporte, de Chingudi Quirolcarte, a través del diputado general de entonces, la Román Sudupe, establecieron los mecanismos necesarios para avanzar en ese sentido. Y por eso, ella que llevó casi toda la temporada detrás de estos chicos, pero además porque es un equipo amateur en el más sentido puro, y claro, no pueden venir en cualquier momento porque tienen otras situaciones y otras obligaciones que desempeñar. Entonces, gracias por venir. Eskerrik asko gurekin izateagatik, Alain. Encantado. Eberine. Bueno, eskerrik asko. Y teníamos muchas ganas de que viniera San Pedro Tarra por aquí. Sí, al final se ha dado la ocasión y bueno, encantado de estar aquí. Bueno, todos, Carmona, todos han estado cooperando, sí, porque San Pedro tiene visitasuna en el mundo del remo, pero también en otras cuestiones. Sí. Bueno, y a San Pedro Tarra, por aquí suele venir Ferreres y no te preocupes, para pedir ya estoy ya para pedir. Para pedir otro polideportivo. Sí, joder. Otra cancha. Claro. Es así. Está complicado. Y hay que pedir. Solemos, bueno, como ya sabéis, Tú pide. San Pedro Tarra, solemos jugar en el polideportivo de San Juan. Está muy bien, pero bueno, siempre en el pueblo, pues vendría bien tener un polideportivo para que también los niños y la cantera, digamos, que vean pues un poco de base también para un futuro. Lo veo difícil, pero bueno, yo lanzo el mensaje. Bueno, el Ayuntamiento de Pasaia, fíjate, tenemos un reto ya, un órdago en Ancho, otro órdago en San Pedro. Nos vamos a Trincherpe si hace falta, pero bueno, Trincherpe es otra historia. Sí. En Don Ivane ya aparentemente resuelto ese capítulo. Y bueno, ya ves que es un escenario diferente, ¿no, Chema? Sí, es un problema de muchas localidades, y más en Pasaia, que realmente pues, bueno, hay tres apartados, o sea, Ancho, San Pedro, San Juan, y prácticamente no tienen instalaciones. Es que aparte de instalaciones tampoco tienen mucho espacio para poder construir, ¿no? En sentido, ese es el hándicap que siempre ha podido tener Pasaia, ¿no? Y no sé, en San Pedro no sé dónde podrían tener ubicación como en Trincherpe para poder hacer una instalación de ese calibre, ¿no? Ya te digo yo que ellos seguro que se las han ingeniado ya, que sí. Hemos pensado alguna vez entrenando, hemos comentado, oye, habría que hacer un polideportivo, ¿dónde y tal? Justo al llegar a San Pedro hay una rotonda, justo en la lonja, por ahí habría sitio, pero claro, sitio habría, pero bueno, el proyecto viable o no sé si es posible, pero bueno, hemos tanteado unos entrenamientos, pues la idea de hacer un polideportivo, pero claro. Porque ya ves, seriedad tienen. Ahora se están peleando por el ascenso, habéis empatado con Macas. Gorka, te espero cuando vuelvas, Gorka de Macas me había prometido que iba a venir, ya había estado al comienzo de la temporada, pero también obligaciones imponderables han hecho que no haya podido asistir para charlar con él. Han empatado, el otro día habéis empatado a 2. Sí, empatamos a 2, si ganábamos ascendíamos matemáticamente, pero bueno, lo tenemos bastante fácil, digamos, para ascender. Bueno, Anoeta, Macas, Irún Futsal, sabes que los de nuestro territorio, nuestro término han empezado con fuerza, están trabajando, gente muy joven, están empezando a trabajar bien. Sí, el otro día jugamos contra ellos, ganamos bastante fácil, digamos 8-2,
pero es un equipo que yo creo que tiene un proyecto bastante majo para hacer y irán para arriba. Lo que tiene Chema en Irún es polideportivo. Eso sí. Y han conseguido, gracias al ayuntamiento, han conseguido unas horas muy interesantes para disfrutar de la instalación y para desarrollar un proyecto. Eso es importante. Es importante contar con instalaciones, y no instalaciones, sino horarios, porque muchas veces en las localidades hay una guerra impresionante en diversas modalidades deportivas para conseguir horarios. Yo hablo por la situación que la Sarte Oria, por ejemplo, pues tiene un problemón terrible. Pese a hacer unas nuevas instalaciones en Achobacar, tiene verdaderos problemas para compaginar diversas, o sea, el fútbol, baloncesto, el balonmano. Pues fíjate, han podido conciliar los intereses con el balonmano. Estamos hablando de Irudek Bidasoa Irún, que es posible que pueda ser subcampeón de liga y cuya fase en la Copa del Rey, la fase final se va a disputar en Irún del 6, 7 y 8. Pues en ese escenario han conseguido horas para jugar. Además, un horario los viernes que es interesante como gancho, como anzuelo. Y eso es lo que queréis en San Pedro. Sí, más allá de la magnífica trainera que habéis tenido y tenéis, más allá del remo, hay deporte en San Pedro. Lo que no hay es mucho sitio físico, urbanísticamente, está de esa manera. Es un extraordinario escenario, un paraje magnífico. Y es verdad que estamos hablando de Tolosa hacia aquí. Tolosa, Ibarra, hasta la zona de Irún hay muchísimas. ¿Cuántas actividades deportivas no hay? ¿No? Y entra también muchísimos equipos de fútbol sala también. Muchísimos. Y vosotros sois uno de ellos. Pasa que tenéis que iniciar un camino que no siempre es fácil, ¿no? No. El año pasado se creó el equipo. Somos como amigos, somos en general como una cuadrilla. Hay un proyecto ilusionante y poco a poco a ver si podemos crear algo bonito. Hay que empezar desde abajo del todo y a ver si poco a poco podemos ir escalando lo que podamos. Bueno, pues de momento podéis ascender a segunda, que estamos hablando de otra cosa. Hay mucha ilusión, estamos entrenando a tope y nos queda el último pasito que lo tenemos bastante accesible para hacer. Lo complicado que es ascender, ¿no? Sí, es muy complicado. Sí, en todas las modalidades, en todos los deportes es muy complicado. O sea, el ascender y luego pues el mantenerse, ¿no? Porque dices, bueno, creo un proyecto y tal desde abajo, ilusionante, con una gente que más o menos va despuntando y tal, pero luego subes arriba y tal, y ahí es cuando realmente tienes que dar la talla para mantener la categoría. Entonces, bueno. Pero el año que viene, si ascender, veo una nómina de equipos. Pues aquí está. Sí, aquí conoces todos. Habrás jugado a pues mira, por ejemplo, Arrablud, Tolosala, mire Taberna de Yartzun, veo al Alza, la Terraza, el equipo de Hoy Pérez, pero sigo, me voy a de Gorreta, a Erranderi, con Aterpe Inmobiliaria, que son amigos nuestros, Xavi, muy buenos amigos nuestros, colaboran también con donde Escoriaza, que se ha ido apagando poco a poco. Vamos, que ya estamos hablando de una categoría donde los niveles de trabajo y de organización cambian. Sí, cambian. ¿No? Aunque subas una categoría, yo creo que arriba habrá más fútbol y más intensidad, yo creo. Eso que queréis, encontrar más competición, ¿no? Sí. Es una motivación especial. Bueno, ¿y cómo se os ocurrió iniciar este proyecto? Bueno, todo el mundo del equipo hemos jugado casi a fútbol 11 en San Pedro Tarra hace bastantes años. O sea, venís con vicios adquiridos, en el buen sentido de la palabra. Sí, muchos Tú también vicios. Como portero también venías con vicios adquiridos. Sí. Entonces se estilaba mucho. Este era un gran portero. Siempre se estilaba mucho. El que realmente pues, no tenía muchas opciones o ya estaba cansado del fútbol 11, pues siempre recalaba en el fútbol sala, ¿no? Y eso es ahora ya está cambiando los hábitos, ya se está creando otro tipo de funcionamiento en los organismos de los equipos que empiezan desde abajo ya, desde el fútbol sala. Y ya el fútbol sala muchas veces ya en las localidades se está compitiendo con el fútbol. O sea, dentro del mismo club o con clubs que realmente que al final chocan. O sea, el fútbol y el fútbol sala llega un momento que está chocando en muchas localidades. Creo que son aspectos diferentes, ¿eh? Hay un balón, pero hay un 40x20, pero no tiene nada que ver. No. Lo que es la pisada, lo que es los bloqueos, lo que son otro tipo de cosas. Es otro juego. Sí, otro juego. Hay cosas en común, pero es otro juego. Tú vienes del 11... Venimos todos de 11. El año pasado, pues venga, hacemos un equipo San Pedro Tarra y tal, todos nos conocíamos.
y se decidió sacar el equipo y el año pasado se quedó en las puertas del ascenso y este año pues con un par de fichajes y tal pues el equipo está funcionando muy bien, entrenamos a tope siempre y con mucha ilusión, como repito, hay mucha ilusión y a seguir así. Como nos ven mucho en Ancho y como nos ven mucho en San Juan, Don Iván, yo lo que he conocido en su momento, Tito Irazusta solía dirigir unos programas en Radio San Sebastián como Tío de las Regatas y solíamos ir, Joti Díaz y yo, recuerdo, solíamos ir uno a San Pedro y otro a San Juan. Y me encuentro con que ahora San Pedro Tarra está jugando en San Juan. Sí. O sea, ¿qué tendrá el fútbol sala? Pero en la época dorada, cuando San Pedro y San Juan daban arriba, entonces sí que había. Entonces estáis jugando en San Juan. Estamos jugando en el Deportivo de San Juan. Qué maravilla. Y entrenamos allí el lunes siempre. Sí, pero lo que es el deporte, ¿verdad? Sí, sí, de UNES, Unión, al final. Lo que es el deporte a esos niveles. ¿Y los de San Juan van a veros? Sí, la verdad que algunas veces los del Donipari, que están en tercera, que en temporada haciendo, suelen venir a vernos cuando les coincide y tal, y solemos verles en la grada. Y es también muy bonito. ¿Qué grupo de gente os habéis reunido? ¿Sois de San Juan o de otros lugares? ¿De Alza hay alguno? ¿De Lasarte? ¿De Martutene? Te diría que de San Juan. ¿De Irún? ¿De Hondarribi? ¿De Yarzun? ¿De Rentería? Cuéntame. Te diría que de San Juan hay 2 o 3. De San Pedro también hay varios. Yo mismamente soy de Inchaurrondo. Algún amigo tenemos de la Tegorrita también. Una selección. Bueno, sí, pero eso sí, todos conocidos de fútbol y nos conocemos desde hace muchos años. Coinciden en San Pedro Tarra. Sí, casi todos sí. ¿Quién os une en San Pedro Tarra? ¿Quién es el que dirige las operaciones? El que ha sabido aglutinar un grupo de personas ahí para desempeñar este trabajo en un club. Creamos este club, sigue San Pedro Tarra y avanzamos. Yo creo que los jugadores mismos, pues hay Chonan, el capitán Nasienbi también, yo creo que son los que el año pasado promovieron el proyecto y creo que este año, gracias al entrenador Carmona, pues ha hecho fichajes que nos conocíamos y ha hecho una unión muy, muy potente de jugadores. O sea, fundamentalmente el grupo, además deportivamente estáis funcionando, estáis estimulados. Y va todo sobre ruedas por ahora. Viento en popa, ¿no? En este caso. Viento en popa y avanzando. Bueno, en estos proyectos, Chema, estamos en lo de siempre. ¿Quién pone el capítulo económico? ¿Cómo? Siempre os digo lo mismo, no me digáis cuántos gastáis en esto, cuál es vuestro presupuesto, porque supongo que esto funciona, pero ¿quién colabora con vosotros y grosso modo cuánto gastáis? Bueno, Beguiondi, nuestro patrocinador, que está en San Pedro, es un bar y yo desconozco cuánto patrocinio, desconozco. Mejor. No, pues yo digo, ya te digo con... Pero Beguiondi, un Beguiondi bien rico, Chema, tú has comido Beguiondi, claro, tú también, te gusta el Beguiondi, claro, Beguiondi. Bueno, este bar Beguiondi Taberna, bere laguntza eskaintzen dut hori, aipatu behar da, azpimarratu behar da, eta eskertu behar da. Nola inbertsio hori, baliagarria da, zuek azkenean kirola egiteko. Eta hori aipatu behar da. Eta ikustu oso garrantzitsua dela, aritu futbolora, gerturatzen den enpresa taberna txikiak eta babes guztiak, hori aipatzea eta hori azpimarratzea. Eta eskarrik asko Beguiondi Tabernari. Me parece que es muy importante que encontréis ese calor, ese apoyo, porque al final estáis para hacer deporte, para invocar a las relaciones sociales y poco a poco para ir construyendo un proyecto que es importante. Y con la cantera, sois un grupo, vais para poder ascender, pero al final vais a necesitar también de gente joven. Sí. Puede ser más complejo. Eso es el más complejo. No tenemos equipo B, digamos, por ahora. Los fichajes que va a haber o ha habido son gente que conocemos que anda bien a fútbol sala o fútbol 11, digamos, y fichamos amigo del amigo, conocido y tal por ahora. Entonces, si el proyecto va a largo plazo, sería interesante que empezara un equipo B con chicos más jóvenes de 19, 20 años y que empiecen a darle un poco de enjundia al proyecto, eso, ¿no? Y sobre todo pero porque, ahora es un deporte completamente diferente, entonces ahí sí entra otra dinámica. Sí, vital sería también crear categorías inferiores, ¿no? Pero eso ya, ese organigrama es bastante más complicado, ¿no? Sí. Sobre todo porque hay que reclamar una instalación adecuada para todo eso. Está Ancho pidiendo, que en el Ayuntamiento de Pasaya van a decir, venga, pedir. Pedir se les dará. Y me decía uno de Pasaya, y no Pasaya, me decía, ya, contra el vicio de pedir, la virtud no da. Entonces, pero algo seguramente
algo necesitaréis. Es decir, que quizá no sea a corto plazo, pero bueno, habrá que ir con los deberes hechos quizá y a partir de ahí ya sabes lo que viene, la financiación, pero que es vital para desarrollo, claro. para Por vuestro supuesto, sí, deporte, ¿no? Sí. ¿Acude el público de la zona de San Pedro hasta Sí. San Juan para ir? Sí, sí. ¿La motora? Tenemos afición. El otro día vino muchísima gente. ¿Sabes? Claro, nuestros amigos. Claro, hicimos como un llamamiento un poco más grande para que era un partido vital para ascender matemáticamente y vino muchísima gente y estamos muy agradecidos, muy agradecidos. Supongo que también estáis en un proyecto de tecnificación. Poco a poco, claro, está muy bien juntarse en una cuadrilla de amigos, pero este deporte también necesita otros fundamentos, ¿no? A través de la federación, de técnicos, de que es un deporte que necesita su desarrollo y bueno, pues trabajar también por esa línea, ¿no? Ya sé que la tercera es un sitio, un escenario complejo, pero poco a poco hay que ir por ese camino, ¿eh? Sí, y seguir avanzando. Segundo año, por lo tanto, para vosotros. Sí, segundo año y bueno, si hay suerte y espero que sí, el año que viene estaremos en segunda. ¿Cuándo lo vais a celebrar? Porque ya estáis, están vendiendo la piel del oso antes que de cazarlo. ¿Cuándo? El otro día quería, y Borja les dijo, no, por aquí todavía no. No, además fue un partido muy bonito, muy bueno, empatamos a 2, fue un partido precioso y de mucha intensidad y empatamos a 2 y contentos. El año que viene también os apuntáis al Polideportivo de San Juan, en el caso de, ¿no? Claro, en principio sí. Si no hay ninguna novedad. No hay novedad. ¿Y dónde entrenáis? Entrenamos los lunes en el Polideportivo de San Juan y últimamente estamos entrenando los miércoles en San Pedro, en el frontón de San Pedro, si hace buen tiempo. Y si no, los jueves solíamos entrenar en un frontón de Trincherpe, que es donde entrenamos en un frontón. Y bueno, ahí pues bueno, resbalan las zapatillas, hay caucho, entraba la lluvia si llovía, era un poco precario, digamos. Bueno, las complicaciones para seguir aprendiendo también, para seguir creciendo. Lo que pasa es que eso plantea sus serias dificultades. ¿Dónde ha estado la clave del buen trabajo de esta temporada, a vuestro juicio? Yo creo que somos un equipo, la piña que se ha montado y que nos sacrificamos todos por todos. Yo creo que es la clave del éxito que estamos teniendo. Sobre todo montar un equipo importante. En la zona, fíjate, tienen Ancho, tienen Alfa. Sí. ¿Soléis jugar contra Odey y toda su tropa? Tenemos el último partido contra el equipo de Odey, pero el segundo equipo, el Alfa B. Bueno. El último partido. Bueno. Y eso, sí. Bueno, es que en la zona capital también, fíjate la cantidad de equipos que hay. Sí. Es decir, que ahora vamos a llegar, pero vamos a desembarcar desde la comarca del Bidasoa ahora. Pero, un equipo, vamos a ver si en Hondarribia también hay otro. Ya está Oyarzún por ahí, Cantería, bueno, para seguir avanzando Pasaya y a Donosti. Claro, Donosti ya tiene un referente también importante, antiguo que está en salida, Solís y Ibarra, que van a ser nuestros invitados dentro de unos minutos. ¿Soléis ir o no tenéis tiempo, demasiado tiempo quizá? Bueno, es el referente. Claro. A mí me gustaría ir, además conozco a un jugador que está allí jugando y Guruts me suele invitar a ir con él, pero nunca he podido ir por tema trabajos y tal, pero sí que me gustaría asistir a ver algún partido. Pues porque están haciendo además una temporada estupenda. Bueno, llevamos todavía les falta el remate final. El remate final, llevamos nuestros dos equipos guipuzcoanos de referencia en primera línea, el Oyarzún también que asciende, bueno, pues poco a poco avanzando en esta situación, ¿no? Pues estos son los equipos que tienen que ser la base también de futuro. Hay un deporte social, evidentemente, y luego hay otro más que está en otras dinámicas, evidentemente, y pues nos alegra mucho que San Pedrotarra nos haya acompañado. Y ya te digo el origen. San Pedrotarra, entonces equipo femenino que volaba. División de honor. División de honor. Estuvieron en la máxima. Impresionante. Los años que estuvieron, yo les seguí, los años que estuvieron hasta que desapareció. Y joder, me acuerdo de la gente que estaba, era impresionante. Bueno, me acuerdo de una portera, Ana Ruiz, que tuvo la desgracia de matarse cuando venía de Zaragoza, estaba en la Universidad de Zaragoza, y no sé si en el año 91, 92, yendo allí a la universidad, y en la autopista en Navarra se mató. Y me acuerdo, una portera estaba en la selección española, una rubia, Ana Ruiz, año 92. Es decir, que estamos hablando de historia viva, que existe, ¿verdad? De historia no solo, hay que seguir avanzando, ¿no? Pero el comienzo de temporada, yo recuerdo, pues, San Pedro, y
lo hablamos aquí, vino un día Miguel Almandoz, que fue otro de los hombres claves del proyecto Prodegui y Kirolgi. En su momento estuvimos hablando de esos equipos, de muchos dirigentes entonces del deporte guipuzcoano. Algunos han desaparecido, otros todavía tienen su observatorio para el análisis, a veces dan consejos, otras veces observan atentamente, pero San Pedro de Tarra fue en la categoría femenina uno de los componentes importantes. Y lo tengo que decir, hoy no hay liga, Chema. No. Hoy no hay liga femenina y es una pena. Es una pena. Es una pena porque además se ha pedido, se pide y hay ganas. Asistiendo a diferentes puntos de esta provincia y hay ganas de tener una liga femenina, pero es así, la realidad es la cruda realidad y hay que asumir esas responsabilidades y tomar las medidas en la forma que se pueda para que eso vuelva. Pues sí, Guipúzcoa ha sido una referencia del fútbol sala femenino durante décadas, ¿no? Hablas de San Pedro Tarra, luego pasó el relevo al igual de Tolosa y luego de Tolosa a Ordicia, ¿no? Y esos fueron los tres referentes más importantes del fútbol sala guipuzcoano y en la máxima categoría. O sea, los tres equipos llegaron a estar en la máxima categoría y creo que duró un par de décadas. Ha sido la referencia del fútbol sala femenino nacional, ha estado en Guipúzcoa, a pesar que ahora por circunstancias de la vida pues ha ido perdiendo, pues. Así está ese capítulo importante que hay que recoger y que detallar. Que tengáis mucha suerte, que podáis ascender, que sigáis engrosando el capítulo de Xuxes, que Begiaundi esté satisfecho, el bar Begiaundi Taberna, Jatechea, que estén contentos y que San Pedro también pueda recoger los frutos del fútbol sala a nivel social, a nivel de hacer deporte y que la gente que venís del fútbol 11 pues sepáis transmitir con esa semilla pues, que hay esa disciplina en el fútbol sala que vais a proyectar y seguro que vais a seguir animando a la gente más joven para que hagan cantera y toda esa tarea de aprendizaje que en eso estás. Que el año que viene a la segunda división no va a ser tan fácil. No sé si Odey va a subir, no sé, no tengo ni idea, pero si no... En el playoff veremos. Un alza a la terraza contra San Pedro de Tarra, Begiaundi, ahí lo tendremos. Pero bueno, alza, todo el mundo a mí me dice, voy a subir... Bueno, hay que jugar. Atención a la bicicleta. Hay que jugar. Ya veremos. Nuestro realizador dice que hay muchas posibilidades de ello, pues a ver si es posible. Pues gracias a San Pedro de Tarra por encontrarnos en el camino del deporte. Gracias porque sé que habéis hecho un esfuerzo enorme para venir porque tenéis que tener muchísimas obligaciones. Un gran saludo para Carbona. Alain, ha sido un placer y que tengáis mucha suerte. San Pedro de Tarra, casi con toda seguridad en segunda división y avanzando en esa línea. Un saludo para todo el equipo, para Albert Begiaundi, para toda la afición y que ese polideportivo o ese escenario, esa cancha cubierta, sobre todo con la superficie adecuada, pueda estar también en San Pedro. Vamos a ver si tenéis suerte. Pedid y se os dará. Ya verás. Ya hemos pedido, ya he lanzado el mensaje. Y nada, a ver si terminamos bien el año. Hay que hacer un proyecto adecuado para terminar bien la temporada y encontrar ya el acomodo a ese nivel. Si ascendemos, pues es más fácil que te den la petición, así que esperemos que todo vaya bien y lo daremos todo. Alain, eskerrik asko gurekin izateagatik eta eskerrik asko zuen lanarengatik. Y gracias de nuevo al Albert Begiaundi, Chema. Estos son los que colaboran con el fútbol sala, con otras disciplinas también, pero estamos hablando de fútbol sala, estamos buscando la cancha y a estas entidades... Los que colaboran son vitales. El deporte en general es vital. Un buen sponsor es vital. Gracias, Alain. Ahora seguimos con Chema Vallés e invitados de lujo. Hasta nada, en un ratito estamos con todos ustedes en Dame Cancha. Bueno, pues nos hemos ido ya. A San Pedro, pues es que ya te digo yo lo de San Pedro, con Joti más de una vez. A San Juan 1, otro a San Pedro y a las 9 de la mañana con cohetes estaban ya. Sí, en la época de así, y ahora está jugando San Pedro de Tarra en San Juan. Pero esto es deporte. Y sobre todo el deporte tiene muchas facetas positivas. La unión también para que la gente más joven pueda practicar deporte, pueda desarrollar valores y pueda seguir avanzando. Bueno, pues ahora nos vamos de San Pedro de Tarra, que acaban de comenzar en sus proyectos, pues a
a un equipo de altos vuelos, de alto nivel, de referencia. Todo el mundo, son los referentes, son los referentes. Y está con nosotros Juan, estaba el otro día también, pero lejos, pues tienes que venir. Y dice, no, ya voy a ir. Juana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Gracias por venir. Ya sé que es un esfuerzo para vosotros, pero bueno, tenéis que divulgar, sobre todo por este ámbito, el trabajo que estáis haciendo y todas vuestras cuestiones. Gracias por invitarnos. Bueno, por supuesto que Hacemos estamos... todo lo posible por estar y bueno, un día y otro más. Pero vosotros os conocéis hace muchísimos años. Sí. Sí. Pues sí. Me he dicho unos 30 años, pero por ahí andará. Dices, Sí. Juanan unos 30 y tantos, ¿no? Sí, yo creo que las primeras visitas serían estando ya en primera Yo de jugador, nacional. tú de jugador. De jugador, primera nacional y Sí, ha llovido. Sí. 30 años, 30 y tantos años. Juanan, jugador, entrenador, Relaciones públicas, públicas, Alma mater. dirigente. Sí. Es que eso es un deporte donde... iba a decir que es un deporte muchas veces con estructuras un poco endebles de barro, pero que a la vez también son sólidas precisamente porque es una gente muy comprometida la que está en esas estructuras, ¿no? Pero se agradecería también unas estructuras un poco más sólidas, digo, con más armazón, ¿no? Es la gran debilidad del fútbol sala y de los deportes minoritarios. Estructuras muy débiles, cogidas con alfileres. En el caso del fútbol sala, pues si escarbamos un poco en los clubes, pues nos encontramos con que pues, muy pocas personas hacen todas las tareas. En mi caso en particular, bueno, yo creo que la evolución natural de cualquiera que tiene una continuidad en un deporte porque le apasiona y le gusta, empiezas jugando, haces un recorrido, te va a la marcha, te formas, ejerces como entrenador. Y bueno, ahí tuve una larga etapa como técnico y bueno, llegó un momento en el que entendí que sin moverme de donde resido, pues era complicado tener más recorrido en esta zona y decidí volverme al club de mis amores. Estuvo por aquí un entrenador, bueno, el otro día estuvieron por aquí, estuvo Javi Clemente, pero ayer estuvo Mikel Llorente, que acababa de salir de la zona de formación de la Real Sociedad, entrenando a la Real C. Y bueno, pues en el proyecto del Real Unión, 4 meses. Los resultados son jueces, vamos, inapelables en el fútbol 11. Y ahora, por eso, lleva 50 partidos por toda la península, viendo diferentes equipos, sistemas, todo ese tipo de cosas. Y está otra vez animado, va a dar una ponencia y que el mundo del entrenador fútbol sala quizá no tenga tanta... En altísimo nivel seguro que sí, pero el entrenador es el pagano muchas veces. Sí, si quitamos primera división y unos bloques de la segunda división, pues normalmente el entrenador en nuestro deporte tiene otros roles dentro de los clubes, ¿no? Yo tomé la decisión de dejar de entrenar pues para dedicarme exclusivamente a la parte de la gestión y de la dirección deportiva y bueno, y quizás pues sea un poco la excepción dentro de lo que es Guipúzcoa, porque no hay muchos casos en esa línea. Pero bueno, también viví una etapa muy gratificante como técnico y la disfruté y llegó el momento de pasar a otra fase dentro de un club y encantado de hacerlo. Oye, Razúnega, kaixo. Apa, Zadeon. Ongi etorria. Ahí. Bueno, es uno de los referentes de tu bloque, de vuestro grupo de trabajo. Chiqui. Cuarta temporada o camino hacia la cuarta temporada en Ibarra y nada, y encantados de contar con él, un jugador del territorio, con talento, que apostó, que creía en sus posibilidades, que es fundamental, y que apostó y que, bueno, mejor el que relate, pero creo que está viviendo experiencias pues, muy gratificantes para él como deportista. ¿Por qué se ha convertido en referente? Porque ha habido otros, y tú eres testigo y lo vas a contar. ¿Por qué se ha convertido en los últimos años en referente máximo Lauburio Ibarra del fútbol sala guipuzcoano? El Lauburio Ibarra, referente, lleva muchos años, décadas, te digo. Te estoy hablando de los años, bueno, como os hablaba antes del San Pedro Tarra, paralelamente a aquellos años es cuando ya realmente ascendió a la categoría, porque el Lauburio Ibarra llegó a militar en la división de plata, o sea, que en Guipúzcoa
quitas al Bolívar Irunés, de cuando la época que estábamos en los años 85 por ahí, que era la máxima categoría, ningún club en Guipúzcoa ha llegado al nivel de Lobos Ibarra, ¿no? Lobos Ibarra llegar a competir como compitió en aquellos años en la división de plata, no es, bueno, ahora yo creo que es impensable en Guipúzcoa. Y competir bien, o sea, llegó a estar a competir, me acuerdo partidos en enfrentarse al Barcelona que estaba iniciándose de la sección de fútbol sala y hacerle frente allí en Belavieta, y equipo que luego ascendía a la máxima y donde está en estos momentos, ¿no? Entonces, has estado en otros proyectos también, ¿eh? Os he oído anteriormente, has estado en otros proyectos en Guipúzcoa también importantes e interesantes, ¿no? Sí, bueno, un poco cuando acabó esa etapa más gloriosa a nivel de éxito deportivo del club, cuando acabaron esos 6 años en División de Plata, el club descendió de categoría no por razones deportivas, sino por razones extradeportivas. En aquel momento el fútbol sala llevaba una evolución a nivel estatal importante. Y bueno, la Liga Nacional de Fútbol Sala era la gestora de la primera y la segunda categoría y entendía que había que tener una instalación con unas características determinadas. Y bueno, esa temporada pues se iba a ejecutar ya esa nueva normativa y no fuimos capaces, el club no fuimos capaces de gestionar aquella situación. Deportivamente el año anterior habíamos llegado a la última jornada con opciones de jugar playoff de ascenso a Primera División. Ese año, no recuerdo, tengo la memoria, no recuerdo si quedamos sextos, séptimos, octavos, ese año que el club tuvo que descender en los despachos porque fuimos incapaces, lo intentamos desde las experiencias y los conocimientos que teníamos en aquel momento, salvar aquel match ball. Me acuerdo perfectamente una reunión en el Ayuntamiento de Tolosa con el concejal de Deportes de Tolosa, el concejal de Deportes de Ibarra, el alcalde de Ibarra, porque se estaba construyendo Usábal. Estaba el anteproyecto para construir Usábal y me acuerdo de aquellos debates en los que se les hacía ver las necesidades que empezaban a demandar los deportes polideportivos y que una comarca como Tolosaldea, con su capital en Tolosa, que iba a construir una macroinstalación, porque era una macroinstalación, bueno, lo es a día de hoy, pero en aquel momento era la obra faraónica a nivel de polideportivos en Guipúzcoa, y que no tuviesen en cuenta lo que estaban demandando los deportes polideportivos, que era doble grada para el tema de las retransmisiones, etcétera, etcétera. Y no se tuvo en cuenta y fue la baza que se jugó, no tuvimos capacidad para jugar otras bazas y el club también ya estaba en un momento nos estaba costando mucho a nivel financiero, etcétera, y bueno, pues aquello fue un poquito el empujón. Y entonces a raíz de aquello yo, pues, como cualquier entrenador novel, el disgusto fue mayúsculo, había trabajado mucho desde la parte de entrenador que era en aquel momento, había ascendido al equipo, perder la categoría de aquella manera me dolió muchísimo y decidí dejar y ahí me quedé y tuve la llamada de Castro y pude vivir allí otros 2 años en segunda división en Castro y posteriormente también pues tuve la oportunidad de disfrutar de otro proyecto, el de Babarrena, con el que pues también un proyecto muy ambicioso en el que partíamos de tercera división y conseguimos ascender a segunda B y a los 2 años a segunda división, el último ascenso que ha habido a segunda división en Guipúzcoa, y desgraciadamente tampoco se pudo ejecutar ese ascenso, ¿no? Y entonces, claro, corre el reloj y las pocas oportunidades que a nivel deportivo pues se han tenido, tanto en Guipúzcoa como en Euskadi, que podemos hablar de ellas luego, no se han podido ejecutar por unos u otros motivos y el reloj corre en contra, ¿no? Yo después de aquella experiencia personal ya con una dedicación muy intensa en este proyecto en el Goibar, en el que concentramos talento guipuzcoano, que había todavía coletazos de jugadores que habían vivido experiencias en segunda división y pudimos concentrar con un proyecto muy bien armado por parte del difunto José Ramón Iriarte, que en paz descanse, pues un proyecto muy bien armado con jugadores guipuzcoanos con muchísimo talento y algunos jugadores ya de fuera pues porque era un poco el modelo al que entendíamos que había que ir para conseguir dar un salto de categoría. Se consiguió en la pista y luego no se pudo ejecutar, no hubo los apoyos suficientes en aquel momento para poderlo ejecutar. Estamos en un momento totalmente diferente a nivel deportivo,
de cara a poner en marcha o a activar esos objetivos. Para mí aquel momento era un momento idílico porque el fútbol sala se había debilitado con toda la crisis, estamos hablando de la temporada 12-13. La temporada 12-13. Entonces, era un momento en el que los costes de este deporte, yo, a mi modo de ver, ahora, pasando los años, con 12 años ya metido en la gestión directamente de un club, creo que era un momento idílico, pero no se pudo abordar. Y ahí ya dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Mi capítulo como entrenador, me vuelvo a mi casa. En mi casa, que era el Lauburu, conocía las carencias que había y las fortalezas que había también, y sabía dónde tenía que volcar mis esfuerzos y hacer un grupo humano de trabajo alrededor del proyecto, pues para desarrollar un poco lo que hemos desarrollado estos 12 años, dándole pues, bueno, otra inercia y bueno, y ahí estamos. Es un equipo que es referente en estos momentos, al menos en un ámbito muy concreto, referente para abordar no sé qué futuro, porque tú estás pendiente del relato, el otro día me hablabas del relato, ¿qué futuro os espera si ascendéis? Porque me dicen que Ibarra ascienda y que Antiguoco ascienda y vamos construyendo, pero ¿qué construimos? Hay muchas cosas que construir. Hay que hacer mucha autocrítica como deporte a nivel territorial y a nivel autonómico. Y hay muchas cosas que construir, porque esto se sujeta con muchos palos, y posiblemente más que 4, más que los que tiene una mesa. Y ¿hacia dónde vamos? Pues sí, tenemos cada uno con sus proyectos, tiene la ilusión de llegar lo más arriba posible, etcétera, el laburo, su intención de intentar subir a segunda división. ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando llegue ese momento? Bueno, hasta ahora hemos ido poniendo pilares para llegar lo más fuertes posibles para que la distancia sea la menor posible. Aunque la propia competición en sí no ayuda, porque una competición en la que hay 6 grupos de 16 equipos... Eso es una locura, Chevat. 96 equipos y ascienden 3. Es una barbaridad. Mismamente la semana pasada en la reunión de la red, la reunión telemática de la red de la categoría, pues habría un debate muy amplio en este sentido. Pues los clubes manifiestan su descontento con esta circunstancia, ¿no? Y son muchas las voces que van dirigidas a que hay que dar una vuelta de tuerca a la estructuración del fútbol sala en estas 2 categorías, ¿no? En el tránsito de segunda B a segunda división, pues porque de 96 equipos que asciendan 3 y luego eso por un lado, y por el otro lado que estás en un grupo de 16 y descienden 4. Sí, o sea, que no es... Entonces, bueno, pues en ese sentido, las dificultades que nos podamos encontrar, nosotros estamos construyendo, o nos venimos construyendo durante todo este tiempo, una estructura intentando profesionalizar ciertas áreas porque sabemos que es necesario para dar el paso. A su vez, nuestro deporte va caminando y va subiendo peldaños a nivel estatal, está evolucionando, cada vez las exigencias de la red son mayores cada temporada y aquí a nivel territorial pues hay que hacer muchas cosas, hay que hacer muchísimas cosas. Los clubes tenemos unos pilares muy débiles, muy débiles. Hemos perdido el desarrollo del fútbol sala femenino. ¿Qué deporte se va a presentar a nivel institucional diciendo que no desarrolla esa pata del banco? Pues sobre todo porque hay chicas, conozco varios pueblos guipuzcoanos que están dispuestas a trabajar. En Tolosa mismo creo que además hay alguna iniciativa también, es un reto, porque de Tolosa hay otros, porque decir que efectivamente es una pata que tiene déficit a ese nivel. Era una cosa que se veía venir, que desde el Comité Guipuzcoano de Fútbol Sala se han impulsado con mejor o peor acierto diferentes iniciativas. Yo he formado parte de ese comité hasta hace no mucho, y se veía venir y no ha habido manera de pararlo. Y ahí hay que hacer mucha autocrítica también los clubes, porque no hay fútbol sala en Guipúzcoa a nivel en femenino, pero ¿cuál era la oferta? ¿Realmente cuál era la oferta? Porque si nos ponemos a escarbar es que la oferta era muy débil. Es que para que haya algo hay que ofertarlo. Si no tenemos escuelas de piano, difícilmente vamos a tener pianistas. Entonces, la oferta era muy débil, hay que hacer mucha autocrítica. Escuelas de fútbol sala hay las que hay. Las escuelas son mixtas.
nosotros de unos años aquí tenemos una escuela de fútbol sala. Hemos tenido un cierto volumen de niñas que decíamos, joder, cuidado, y esas niñas llegaban a infantiles y tenían que empezar a competir y no había competición para competir. Claro. Y competían con chicos porque es una etapa en la que todavía, bueno, hablando con los padres y tal, bueno, de hecho hasta el último año vimos varios disgustos con ese equipo infantil y fueron al Campeonato de España con ciertas dificultades burocráticas y tal, también cometimos algunos errores ahí, pero al final conseguimos añadir esa motivación extra, pero a las chavalas nos miraban y nos decían, ¿y el año que viene qué? ¿Dónde vamos a competir? Pues opción A, competir con chicos en cadetes. Opción B, ir a Navarra si nos dejan unos problemas a nivel federativo burocráticos terribles. Y opción C, que siendo cadetes de primer año compitáis en la liga femenina. Sí existe, porque ya se veía venir. También. Pues con ese escenario, pues todas se fueron o todas o la gran mayoría, pues tomaron la decisión de ir al fútbol, ¿no? ¿Y este chico, Kunaga, viene del fútbol 11 o tú eres genuino de formación? Pues he hecho de todo, sala? De pequeño. He hecho fútbol escola, he hecho fútbol sala en la escuela también, luego he hecho fútbol 11 un par de años y luego desde cadetes hasta día de hoy estamos jugando fútbol sala. ¿Sí? Porque hay que convencer a todo el mundo, vosotros no tenéis ningún problema, hay que convencer sobre todo a muchos telespectadores que este es un juego completamente diferente al fútbol 11. Es lo primero que hay que decirle al telespectador. Hay ciertas categorías que sí se puede sujetar eso, pero a partir de otras no. Bueno, sí, hombre, evidentemente que es un deporte diferente, ¿no? En los dos hay un balón y el que más goles mete, pues gana, pero de la lógica interna del juego y la interacción con tus compañeros y con el balón es muy diferente al fútbol 11 y las demandas físicas también. Entonces, la pisada y bloqueo y jugar con 5 y bueno, pues todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que es un juego diferente. Hay que intentar entender el juego para poder jugarlo bien, ¿no? Conocía a Terry en Irún, que jugó en el Villarreal, pero jugó en aquel equipo de bowling, pasa que tenía unas facultades extraordinarias. Sí, en aquellos tiempos había muchos de fútbol pasaban fútbol pero sala, hoy en día eso, hay unas características específicas. Tú eres entrenador, pues explica perfectamente que hay que tener una cantera, hay que tener un proyecto claro y hay que empezar por ahí, ¿no? Hay que sembrar para recoger y luego avanzar y luego ya en una estructura profesional o semiprofesional, pues reconducir las cosas como no hay que improvisar, vamos, una palabra. Eso es así. Las comunidades más fuertes en nuestro deporte, que tienen referentes en primera división históricos y de continuidad, pues evidentemente pues tienen por debajo, piramidalmente, pues equipos en todas las categorías, clubes estructurados, con escuelas importantes. Pues tenéis vosotros en vuestro ámbito, vamos. Como tenemos nosotros en nuestro ámbito, pero todos tenemos que hacer autocrítica o lectura realista y objetiva de lo que somos y dónde estamos. El Agulo tiene un proyecto interesante, de continuidad, de más de 30 años, etcétera, pero está en un pueblo de 4.500 habitantes. Entonces tampoco puede tener una escuela de 500 niños como tienen algunos clubes, o de 300, o de 200. Todo tiene su proporción, y más cuando estás pegado a una localidad como Tolosa, en donde hay un club de fútbol que hace las cosas maravillosamente bien y que acapara, como es lógico, pues la ilusión de todos los niños y niñas de la comarca, pues porque el fútbol es la referencia. Vosotros sabéis que, segundos en la clasificación, va a ser posible, sinceramente, el ascenso este año. ¿Qué puede suponer para vosotros? Hombre, claro que es posible. Nosotros llevamos toda la temporada trabajando para eso. Encima se ha dado la situación de que en la última jornada hemos acabado en el segundo puesto y nada, pues ahora intentar pasar las 3 eliminatorias, que van a ser largas. Te vas hasta 6 semanas que tienes que seguir compitiendo y nada, pues pasar la primera, tener suerte en los emparejamientos y a cara de perro pues ganar los partidos. Pues está decidido ya el primer adversario, enseguida os encontráis, ¿no? Sí, el playoff empieza ya esta semana, es seguido porque es muy largo, como bien dice Chiqui, son 3 rondas de playoff a ida y vuelta, y bueno, pues con la circunstancia que se dé en la última jornada, pues viajamos a Bilbao para enfrentarnos a Ochartabe el domingo. Derbi vasco, Chema. Sí, contra un rival bastante difícil,
que se conocen, es el tema que los dos equipos se conocen bastante y que va a estar bastante muy igualado, muy igualado. O sea, está el que tenga buen día, tenga más acierto, pues al final, como todo esto... Pues bueno, como está de moda decir ahora, cuestión de detalles, pues todos los entrenadores hablan de cuestión de detalles, pero bueno, pues es un equipo bastante potente y es que... Sí, muy experimentado. Si no me equivoco, su sexto playoff consecutivo. Entonces, bueno, es un equipo que ya ha vivido muchas experiencias de estas características. Nosotros también es nuestro tercer playoff consecutivo y bueno, va a ser muy igualado, lógicamente. Ya sabes, Chiqui, que los entrenadores suelen hablar de es un equipo muy sólido. Da la sensación que están preparando como una posible derrota muchas veces. Yo creo que los jugadores sois más claros hablando. Sí. También, que es muy difícil, pero no, nosotros tenemos todas las de la ley, vamos a... Para algo entrenamos. Para algo entrenáis, tenéis los objetivos muy claros y definidos. Sí, ¿no? Sí, no vamos detrás de ningún discurso, ¿no? O sea, entrenamos 4 días y nuestro objetivo es jugar y ganar, y punto es lo que hay. Desde tu punto de vista, ¿dónde situáis las claves de este partido? Además, en un derbi, no sé si hasta qué punto llega, pero algo tiene que tener, ¿no? Bueno, sí. Pues eso, 2 equipos que ya nos conocemos e intentar ver qué es lo que ellos hacen mal para tú intentar hacerles daño en eso y intentar protegerte de lo que te puede fallar. Chema, bueno, entiendo que hablamos tanta igualdad, claves de analistas, mucho vídeo y bueno, pues cuestión, ya está, llegamos a los detalles, ¿no? Nuestro deporte es muy de análisis, muy de scouting, muy de vídeo, de analizar al rival, también de analizarte a ti mismo, porque es la forma de mejorar. Nuestro entrenador, Miquel Diestro, pues es un poco un fanático de la herramienta en sí y bueno, y como los que le conocen, pues ya saben que tira mucho de ello. Tira durante la temporada, pues bueno, pues llegado al playoff me imagino que más. Aunque como dice Chiqui, son 2 equipos que nos conocemos muchísimo mucho. Y enfrentamiento en pretemporada, enfrentamiento durante la competición, o igual otros años también coincides en otras competiciones. ¿Cuáles son las fortalezas de Ochartabe y las vuestras? A ver, Chiqui... Yo te diría que Ochartabe lleva toda la vida... Igual este año sí que han cambiado igual un poco más la plantilla, pero tienen muchos jugadores que llevan mucho tiempo jugando juntos. O sea, el oficio. Sí, llevan mucho tiempo jugando a esto y muy experimentados y que bueno, pues tienen muchas cosas automatizadas. Sí. Y nosotros igual sí que somos unos chavales que no llevábamos tanto tiempo jugando juntos, pero sí que tenemos la ilusión esa de ser jóvenes, de que no nos conocemos tanto, pero joder, nos están yendo bien las cosas y tenemos que intentar explotar eso. Más brillo, más un juego más directo, de más intensidad. La juventud es un valor. Acertar en la presión y luego, pues eso, escogerle al contrario, pues o sea, con la presión, llegar a que él cometa algún error y aprovecharse de ese error. Y yo creo que ahí va a estar el de la eliminatoria. That's the question. Sí, yo creo que al final lo que dice un poco la temporada y los enfrentamientos directos que hemos tenido, yo creo que nuestro equipo tiene algo más de ritmo que el de ellos, pero como bien dice Chiqui, ellos tienen un saber estar en este tipo de situaciones que igual y un nivel de comunicación interna como equipo, pues producto de la continuidad que han tenido que igual... ¿Y debilidad si tiene Ochartabe? Si es que tiene, no sé. ¿Alguna debilidad? Pues, ¿su fortaleza, su debilidad? Ciertas desconexiones durante los partidos, en aquellos partidos, pues evidentemente que no se le dan tan bien las cosas, pues ciertas desconexiones que tienes que interpretar como rival y saber, ¿Y las vuestras? Aprovechar. Si es que te atreves a señalar alguna. Sí, no, las tenemos bastante bien identificadas, ¿no? Al final a nosotros nos falta... Ojo, Miquel, igual, ¿qué dices? No, pero si no hay grandes secretos, o sea, al final posiblemente, pues como dice Chiqui, es un equipo que lleva menos tiempo jugando juntos y quizás nos falten algunas experiencias en ese sentido, pero estamos muy ilusionados porque también este año hemos podido vivir la Copa del Rey eso sí va a decir, y jugar una serie de eliminatorias contra equipos de categoría igual y superior. Se jugó contra Tafa la Copa del Rey, que a la postre ha sido campeón, y tuvimos que pasar allí la eliminatoria, que no la contamos porque luego hubo las vivencias con Colo de segunda y con Manzanares y Peñíscola de primera, pero aquel partido también fue trepidante y muy complejo de sacar adelante. Entonces, es verdad que la Copa del Rey nos ha generado una expectativa de decir, bueno, en estas tardes sabemos estar también, a pesar de que no tenemos igual el rodaje de otros equipos
O sea, Como ocho, ¿no? intuyo, no sé si muy bien, que todavía tienen que adquirir automatismos para ser un equipo verdaderamente más competitivo por la juventud que tienen. Sí, mejorar siempre se puede mejorar. Y más en un equipo que está todavía conjuntándose. Pero bueno, tienen por otro lado la ventaja de ese ímpetu, de esa posibilidad de depresión, de fortaleza física, en la que realmente pues, puede hacer pues, valer su valía en esta eliminatoria. Estamos terminando ya, pero quiero preguntaros, te voy a preguntar a ti. Me hizo un entrenador, pero es de fútbol 11, que muchas veces, luego os voy a decir quién es, me dice, creo que damos demasiada información a través del scouting a los futbolistas. ¿Eso es así? En vuestro deporte se os da demasiada información que os puede de alguna manera volver locos en momentos concretos, o sabéis exactamente lo que tenéis que hacer? Yo creo que se da mucha información y luego cada jugador es capaz de igual coger o almacenar esa información o no. Hay jugadores que, bueno, pues igual tenemos una sesión media hora de vídeo y yo me quedo con estas dos cosas y puedo hacer un partidazo de 10 y este que se ha quedado con todas estas, pues igual es que está perdiendo el partido. Como estás en estructura de gestión, pero eres entrenador, en el fondo es un león de los banquillos, supongo. ¿Se da hoy en día demasiada información a los futbolistas, no solo de fútbol sala, de fútbol 11, o es una información con la que no estás de acuerdo? Hay diferentes corrientes en este sentido en el mundo de los entrenadores. Hay entrenadores que a la hora de hacer scouting ponen todo el foco en su equipo y en un trabajo más hacia adentro. Hay entrenadores que ponen todo el foco en analizar al rival, destriparlo y buscar todas sus debilidades. Hay entrenadores que incluso pasan bastante del tema del vídeo. Hay de todo, a pesar de que es un deporte de análisis. El fútbol sala es un deporte de análisis y el análisis te aporta muchas cosas, pero hay de todo. Yo soy de la opinión de que las sesiones tienen que ser cortas y repetidas en la semana con diferentes focos. Pero como en otras muchísimas cosas, pensamos que nos están escuchando como entrenadores, pero es que a partir del minuto 5 el foco se ha ido en la mayoría de los casos. Bueno, ¿dónde nos citamos este fin de semana? Chartave, domingo 13-15. 1:15, no es buena hora, pero bueno, Deportivo de Churdínaga. Han puesto el partido el domingo, suelen jugar a veces el domingo, por circunstancias. Y luego esperamos en Belavieta, que es un escenario maravilloso donde ahí estará la Auguri Ibarra. Y luego la vuelta la semana que viene, en un principio el sábado a las 18 horas, pero estamos ahí un poco con la incertidumbre de qué pasa con nuestro equipo dependiente, con el Tercera, que está un poco en la batalla del descenso. Y si no fuese un partido de influencia, pues sería así, sería a las 6 de la tarde. Oye, eskerrik asko. Muchas gracias. Sorte asko izan. Hori da, eskerrik asko. Vamos a ver si eres determinante. Sois determinantes y Espero serlo. Podéis definir ya este fin de semana y que la vuelta sea también para disfrutar y a trabajar muchísimo. Una categoría absolutamente local. Chema Valles, muchas gracias y por ilustrarnos siempre, viene de vez en cuando. Nos ayuda a ilustrar deporte y tenemos otros debates pendientes de cómo avanzar en este territorio con este deporte, que no es siempre fácil. Juana, ya sé que eres muy sensible a todas esas cosas. Gracias por ayudarnos también y por estar con nosotros. Vamos a ver si hay suerte, Ochartabe, Auguri Ibarra, para definir la posición de unos y de otros. Esperemos que se defina y se decante del lado guipuzcoano. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la difusión. Todo esto ha sido posible gracias a Xavi Bermúdez. Por nuestra parte, nada más. Gabón.